La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a quienes siguen el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Hoy queremos dar paso a un análisis sobre la vigencia de la última reforma tributaria. El lunes último entró por el Ministerio de la Ley, se publicó en el registro oficial. Y las consecuencias jurídico-políticas. Lastimosamente, la Asamblea Nacional no aprobó el proyecto, no lo negó el proyecto, ni tampoco lo archivó. Consecuentemente, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero más allá de este tema circunstancial de las consecuencias jurídico-políticas de la reforma tributaria, tenemos una inquietud. ¿Cómo lograr acuerdos de gobernabilidad con transparencia? Prácticamente la Asamblea perdió un mes de análisis de este proyecto para que finalmente entre en vigencia y sea publicado en el registro oficial. Si esto ocurre con la reforma tributaria, la preocupación es ¿qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Qué pasa con otros proyectos cuando el país reclama que haya acuerdos, que haya votos para que se pueda viabilizar cambios con todas las reformas que esto pudiera implicar? Es decir, que se hagan cambios en la legislatura, que esto vaya al Ejecutivo, que haya armonía en el Ecuador para poder avanzar con los planteamientos del gobierno y los planteamientos de la Asamblea Nacional. Con esta introducción quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Gustavo Medina López, jurista y ex procurador general del Estado, el doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista, y el doctor César Ulloa, analista y académico. Bienvenidos. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo afrontar este desafío luego de esta reforma tributaria que entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, cuando el país necesita viabilidad para las transformaciones a fin de afrontar temas más adelante preocupantes para los ecuatorianos, como es la generación de fuentes de empleo? Muy buen día, doctor Gustavo Medina. Primero, Miguel, permítame agradecerle por esta bondadosa invitación y expresar mi complacencia de compartir este espacio con tan distinguidos contertulios. Su preocupación, que es preocupación de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, se inscribe en la grave crisis multidimensional que vive el Ecuador y el mundo. Crisis sanitaria, económica, social, política, cultural, legislativa, y sobre todo de orden moral. Y en este tétrico ambiente aparece el desprestigio, la degradación de la política. Nobilísima institución en la que lamentablemente, al menos en nuestro país, el recurso más socorrido es la mentira. Mientras más cínica, mejor en el orden político. Al punto que en este campo se escucha la vigencia de una perversa regla. Piensa mal y aceptarás y acertarás. Esta es la regla prevaleciente
en esta actividad degradada, que no solamente ha degradado la política, sino ha degradado la democracia. Pero aquí debo subrayar que yo pienso que Churchill tuvo razón cuando dijo que la democracia es el peor sistema de organización política con excepción de todas las demás. De modo que hay que salvar la democracia. Y el salvamento de la democracia consiste en que las instituciones del poder público y la sociedad en su conjunto asuman sus responsabilidades. La Asamblea, legislando y fiscalizando con seriedad, con sabiduría. La Administración de Justicia, resolviendo los problemas con prontitud y acierto. Y la sociedad nacional, esforzándose por el emprendimiento y la creación de empleo. Acabamos de vivir un acontecimiento que demuestra en definitiva que la creación legislativa en nuestro país es nula o cercana a la nulidad. Y el esfuerzo de legisladores por explicar lo que resulta inexplicable, que no hayan entendido que la Constitución, cuando el presidente de la República envía un proyecto de ley en materia económica calificada de urgente, tiene tres alternativas: o aprobar el proyecto, o modificar el proyecto, o negar el proyecto. No entendieron que tenían que pronunciarse dentro de 30 días respecto de estas tres alternativas. Y ahora veo que hacen esfuerzos inauditos para esconder el bulto en cuanto a la responsabilidad que la Asamblea Nacional y sus integrantes tienen en esta materia. Y claro que este cuerpo normativo ha entrado en vigencia por la vía del decreto ley. Ya se anuncian medidas por parte de quienes tenían que optar por las tres alternativas que he señalado, y anuncian que demandarán la inconstitucionalidad del proyecto. No sé en qué van a fundamentarse, y anuncian también que plantearán una ley derogatoria del proyecto. A lo mejor tengan la posibilidad de hacerlo, porque concurrirán sectores que están pensando más que en la suerte del país, en sus proyecciones políticas, olvidando que el pueblo ecuatoriano es suficientemente sabio para castigar a quienes han hecho de la mentira el instrumento socorrido de la política. Pero este decreto ley en materia tributaria, que va a permitir algún crédito del Fondo Monetario Internacional, simplemente lo que permitirá al gobierno es sobrevivir. Y quedan asuntos trascendentes. Y el asunto trascendente que queda es precisamente resolver la crisis económica que vive el país y la creación de empleo. Y para eso
se necesita leyes que estimulen el emprendimiento y la inversión, pero que no descuiden el otro factor importante, la distribución con equidad del producto del esfuerzo nacional, la distribución de la riqueza. Producir y distribuir, producir con eficiencia, distribuir con equidad esa riqueza son dos elementos fundamentales de la misma ecuación que debe estar en el pensamiento del gobierno nacional y en el pensamiento de los legisladores que tienen que hacer algún esfuerzo por reivindicar la credibilidad de la función legislativa que está muy cercana a cero. Señala que no hubo los votos, como evidentemente ocurriera en la Asamblea Nacional para la reforma tributaria, pero sí hubo los votos, por ejemplo, esta semana, para salvar a un asambleísta con 62 abstenciones, 72 a favor de la destitución del legislador Egner Recalde, y en donde el mayor acento se puso de señalar que el correísmo salva a otro corrupto. Eso fue lo que textualmente dijeron. El país puede mirar impávido frente a esta situación para unas cosas, para salvarse entre ellos, si hay los votos, no así para una reforma tributaria. Efectivamente, ocurren fenómenos como los que usted ha puntualizado, Miguel. Y creo que habrán los votos para derogar este decreto ley, porque hay sectores políticos que piensan no en los problemas nacionales, sino en las próximas elecciones. Claro que no se dan cuenta que el pueblo ecuatoriano es infinitamente más inteligente que ellos y sabe juzgar las actuaciones tanto expresas como aquellas subterráneas a las que generalmente recurren los políticos para tratar de justificar sus desaciertos. La política tiene un sustento ético que está más allá del sustento jurídico. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista. ¿Cuál es la lectura inicial que tiene de la vigencia de la última reforma tributaria, las consecuencias jurídico-políticas y cómo lograr acuerdos de gobernabilidad con transparencia? Vemos esa diferencia entre no aprobar la reforma tributaria, sí salvar a un legislador acusado de corrupción. Buen día, doctor Quintana. Buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un saludo para el doctor Medina, un abrazo también para César. Bueno, parece que aquí la regla general se va convirtiendo en que a través del voto de abstención permitimos que pasen cosas como las que estamos discutiendo. Es decir, hace pocos días veíamos en una sesión parlamentaria una discusión muy importante sobre este proyecto de ley que ya está en vigencia, el de sostenibilidad fiscal, donde yo le diría, no con ingenuidad, pero sí con evidente desconocimiento en algunos casos y en otros casos con notoria mala fe y una complicidad absoluta, se va de una potestad constitucional importante, que es la de debatir y legislar. Entonces, claro, en el primer caso que usted plantea de la discusión del proyecto de ley, usted tiene tres mociones que se hacen. Se plantea la moción de la
aprobación del informe de mayoría, no alcanza los votos, acto seguido se mociona, como dispone el procedimiento parlamentario en el artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa, negar ese informe de mayoría para dar paso a la discusión de informes de minoría. Esa moción pasa y por eso se da apertura a la discusión del informe de minoría, que finalmente tampoco es aprobado, y eso hace que se produzca una tercera moción por la negativa y el archivo del proyecto de ley, moción que tampoco tuvo los 70 votos mínimos requeridos. En ese contexto de una discusión parlamentaria, por decirlo menos, irresponsable, usted tiene un resultado según el artículo 140 de nuestra Constitución, o más que un resultado, una consecuencia jurídica. La consecuencia es entonces que el presidente de la República pueda disponer la publicación de ese proyecto como decreto ley en el registro oficial ante la falta de aprobación, negación o modificación expresa por parte de la Asamblea Nacional. Si la norma indica que para eso tienes 30 días, si tú no lo haces dentro de esos 30 días, la consecuencia es la que hemos visto. Y como ya comentaba el doctor Medina, pues todo lo que se haga por parte de la Asamblea o lo que se está intentando hacer de modo posterior como un intento de lavarse la cara, ya son patadas de ahogado. Es decir, se ha presentado un proyecto de ley derogatorio sin contar con la iniciativa presidencial para eso, conforme ordena el artículo 135 de la Constitución, lo que le va a entregar a la vuelta de la esquina en bandeja de plata al presidente de la República la posibilidad de vetar totalmente ese proyecto de ley derogatorio, con lo cual volveremos al mismo punto al que estamos hoy, es decir, el decreto ley seguirá vigente y se va a aplicar. Y por otro lado se habla de las famosas demandas de inconstitucionalidad, sin tener conocimiento incluso de los tiempos mínimos que tarda la Corte Constitucional actualmente en resolver este tipo de peticiones de justicia. Y por otro lado lo que usted dice, ¿no? Una salvación injustificable a un asambleísta cuestionado seriamente por temas de diezmos a través de este tema, otra vez, la abstención. Me abstengo de tomar postura en un tema disciplinario interno de la legislatura, con la finalidad, ya sabemos, porque no es un secreto, el señor Recalde va a unirse a la bancada del correísmo para lograr tener mayor capacidad de voto, negociación, o yo le diría chantaje o presión por parte del correísmo dentro de la Asamblea Nacional hacia el gobierno, visto que hoy el Ejecutivo atraviesa una seria crisis de relación con el Legislativo, y eso hará que el Ejecutivo pues tenga que regresar a ver a otras tiendas políticas para lograr construir algún acuerdo de cara a lo que usted anotaba, las propuestas de reformas legales posteriores, principalmente en lo que tiene que ver con lo laboral. Digamos, yo creo que con esto pues Pachacútiga e Izquierda Democrática difícilmente van a apoyar las iniciativas del presidente en lo posterior, y entonces eso le obliga al presidente a regresar a ver al otro lado. El gran problema es que al otro lado tú tienes un bloque correísta que desde el inicio del mandato de Lasso tiene claramente la película respecto a sus pedidos, ¿no? Indultos, amnistías, comisiones de la verdad, traslado a la cárcel, liberaciones anticipadas a través de beneficios penitenciarios, en general, ciertas cuestiones con las que mucha gente pues no va a estar de acuerdo. Es decir, si ese va a ser el pacto del gobierno con el correísmo para lograr que sus leyes tengan el relativo éxito en la legislatura, el camino para el presidente Lasso se le va a complicar mucho más de lo que ya está, ¿no? Doctor Quintana, se ha anunciado, incluso se ha presentado esta semana ya, demandas de inconstitucionalidad frente a la reforma tributaria que está en vigencia. ¿Cuál viabilidad hay para que esto sea tramitado y avance en la Corte Constitucional? Incluso un proyecto en la legislatura para derogar esta reforma tributaria. A ver, eso le decía a don Miguel, frente al decreto ley vigente usted tiene prácticamente dos alternativas. La una, el camino que señala el artículo 140 de la Constitución, es decir, que la Asamblea en cualquier momento pueda o modificar o derogar el decreto ley vigente. El problema es que esa misma norma indica
que para llegar a esa modificación o derogatoria usted tiene que seguir el trámite ordinario de formación de la ley previsto en la Constitución. Y el trámite ordinario implica respetar las reglas constitucionales de iniciativa legislativa que la propia Constitución establece. Y hasta donde yo conozco, usted tiene un artículo 135 en la Constitución que claramente indica que solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que van a crear, suprimir o modificar impuestos. De tal manera que la propuesta de Pachacutic no cumpliría con esta exigencia constitucional, con lo cual, si es que en Ecuador viviéramos un Estado de Derecho real, el Consejo de Administración Legislativa lo que debería hacer es no calificar ese proyecto de ley. Más allá de que pudiese ser plausible la intención de Pachacutic, no se cumple con esta exigencia constitucional. Si es que pese a eso se insiste en la Asamblea en dar trámite a esta iniciativa legislativa, esquivando la regla del artículo 135 de la Constitución, bueno, ya le decía lo que va a pasar con toda seguridad. El presidente la vetará totalmente de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, con lo cual la consecuencia es que la Asamblea no podrá insistir en esta derogatoria, al menos durante el año siguiente a ese veto, y luego tendrá que poder, o tendrá la posibilidad de insistir con 91 votos, 2/3 de los integrantes de la Asamblea. Entonces, realmente la derogatoria no es un camino, es decir, no es una alternativa por todas las razones que le estoy dando. Entonces, se piensa en las demandas de inconstitucionalidad. Y sí, sí es cierto, la Corte tiene la posibilidad de resolverte este tipo de cuestiones. El tema es ver realmente cuál ha sido el comportamiento de la Corte actual en torno a temas económicos, financieros y tributarios en general. Esta es una Corte, y le debo decir con mucha pena, una Corte cuyos integrantes tienen una agenda claramente marcada con temas que a ellos les interesan, ¿no? Entonces, claro, cuando lo que se discute es el aborto, cuando lo que se discute es el matrimonio igualitario, cuando lo que se discute son las consultas prelegislativas en materia extractiva, pues la Corte está a la orden del día y ahí sí hay medidas cautelares, tratamientos prioritarios, sentencias express, pero cuando se pone a discusión o a consideración de esta Corte temas serios, como el asunto que estamos acá discutiendo, esta Corte ha resultado ser muy apática. Si usted revisa el historial en temas cuantitativos, los casos que está resolviendo actualmente la magistratura respecto a acciones de inconstitucionalidad, pues todas se están refiriendo a demandas que se han presentado en 2011, 2012 y 2013. ¿Qué quiero decir con esto? Que de presentarse demandas de inconstitucionalidad, como la que ya ha presentado el ex candidato Pérez Guartambel, pues deberían estas demandas seguir el orden cronológico como dispone el artículo 7 del reglamento de la Corte, y eso haría que nosotros tendríamos una expectativa de sentencia de la Corte en un promedio de entre 7 y 10 años, que es lo que se está tardando actualmente la Corte en sentenciar demandas de inconstitucionalidad. ¿Ah? Salvo que sea el Pleno de la Corte Constitucional el que decida romper ese orden cronológico y darle a estas demandas un tratamiento prioritario, que es a lo que está facultada excepcionalmente la Corte conforme la norma reglamentaria que le comentaba. Pero a lo que iba al inicio con el tema de la apatía de la Corte es que difícilmente vamos a poder ver del Pleno de la Corte una decisión de dar tratamiento prioritario a un asunto económico. Eso yo no he visto en los 3 años casi de gestión de esta magistratura, eso no ha ocurrido y creo yo que difícilmente va a ocurrir, con mucha pena le debo decir, en este tema. Lo otro, claro, usted dice, bueno, pero la Corte puede suspender provisionalmente la aplicación de estas normas conforme el 79.6 de la Ley de Garantías. Sí, efectivamente, puede usted con demanda de inconstitucionalidad pedir que la sala de admisión, al momento de calificarle a trámite su demanda, se disponga la suspensión provisional de estas normas. Sí, efectivamente eso es así. La gran pregunta es, ¿en cuántos casos la Corte Constitucional ha obrado de esta manera en los 3 años de funciones que tiene? Y le debo decir que solamente en uno. En materia de acción de inconstitucionalidad, la Corte suspendió el acuerdo ministerial. Ustedes recordarán que la exministra de Gobierno, María Paula Romo, puso en vigencia con el requisito de los antecedentes penales para migrantes venezolanos.
Ese fue el único caso en el que la Corte se demoró 15 segundos en suspender provisionalmente la norma y darle tratamiento prioritario al caso. De ahí en adelante no ha sucedido en otros casos. Entonces, con este comportamiento que yo puedo describir de la Corte, que es un comportamiento que usted lo puede encontrar de la sola lectura de las sentencias, de los autos de admisión, de las salas, de los tribunales de sala de admisión, ya podemos anticipar que el caso del decreto ley de sostenibilidad fiscal difícilmente va a tener, uno, tratamiento prioritario y dos, medidas cautelares de suspensión. Por lo tanto, mi querido don Miguel, el presidente en este tema pues sigue ganándole la partida a la Asamblea Nacional porque la derogatoria no es el camino y a pesar que podríamos entrar a discutir eventuales vicios de inconstitucionalidad de este decreto ley, pues la Corte Constitucional seguramente en cuestión de tiempo no va a ser la más prolija a la hora de resolver estos temas. Doctor César Ulloa, muy buen día. Como analista y académico, ¿cómo ve usted este tema vinculado con la reforma tributaria y las consecuencias jurídico-políticas? ¿Cuánto incide? ¿Esto genera certidumbre o genera incertidumbre frente a los hechos que devienen de una actuación cuestionada de la Asamblea Nacional? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo para Ismael, también para Gustavo Medina, un cordial saludo a la audiencia. Bueno, yo diría que el Ecuador vive una descomposición acelerada y cada vez más exacerbada de la gestión política de todas las funciones del Estado. Y cuando digo de todas, quiero referirme a que el escenario último electoral nos dio un escenario previsible de dos cosas que en la actualidad son extremadamente evidentes. La primera, el bloqueo, es decir, indistintamente de donde se produzca una propuesta, por más saludable que pueda ser, sin embargo, no va a tener el respaldo, es decir, las distintas fuerzas políticas que tienen representación efectiva en la Asamblea no tienen la capacidad de conciliar intereses y por lo tanto tampoco están mirando una propuesta de país. Y la segunda, que es más compleja, el bloqueo, es la fragmentación. Y la fragmentación en las características del sistema político ecuatoriano, del sistema de partidos, nos habla de que jugamos al sálvese quien pueda. En estas dos instancias, que es bloqueo, es decir, la imposibilidad de acuerdos, y de fragmentación del sálvese quien pueda, el escenario que ocurrió con la votación del proyecto que envió el Ejecutivo era extremadamente vaticinable. Es decir, yo miraba con mucha atención lo que sucedía, pero tampoco tenía mucho optimismo, porque no nos debemos olvidar que el Ejecutivo tiene una bancada en términos cuantitativos bastante débil, tampoco ha podido ir más allá, ¿no es cierto?, de la nominación de las principales autoridades de la Asamblea cuando se inaugura la Asamblea Nacional en mayo, y las conversaciones que ha tenido con Izquierda Democrática y con Pachacuti parecería que quedaron en eso, en conversaciones, no en acuerdos concretos. Entonces ahí me parece que hay varios elementos que no hay que perder de vista. La primera, ¿no es cierto?, es un ejecutivo débil en un contexto de bloqueo y fragmentación. Por el otro lado, ¿no es cierto?, unos bloques legislativos que tampoco nos han indicado cuál es su agenda en términos económicos con una propuesta contundente. Y la tercera, que este va a ser un escenario que va a ser reiterativo. O sea, yo no creo que cuando el Ejecutivo mande todas las reformas al tema laboral ocurra lo contrario. Porque además ahí va a haber un problema mucho más complejo en donde se evidencian dos posturas bastante definidas y polarizadas, que es la defensa de la reivindicación de los derechos laborales por parte de los sectores que están, ¿no es cierto?, liderados por el Frente Unitario de Trabajadores, por la Unión Nacional de Educadores, por la CEOLS, por el Parlamento de los Pueblos, en definitiva, y por el otro lado está el sector empresarial que de alguna manera viene exigiendo, no ahora, sino desde hace muchos años atrás, unas reglas del juego distintas en términos de contratación laboral. Entonces yo no creo que el escenario mejore. Yo diría que el escenario se va a reiterar. Estos escenarios que han demostrado que el Ejecutivo tiene un margen de maniobra exiguo, por no poner otra calificación,
nos hace pensar que si no existe, ¿no es cierto?, una solución rápida a problemas como el tema de la economía, del desempleo, temas como la inseguridad, esto va a seguir acumulándose y posiblemente llegue a generarse una olla de presión muy fuerte. Yo diría que si el Ejecutivo pasa diciembre, logra pagar los salarios, hay para gasto corriente, logra sostener ciertos ánimos en el sector público, sobre todo en el sector que resguarde el orden, la seguridad, eh, puede de alguna manera respirar un poco, pero yo veo para los meses de enero y febrero un escenario muy conflictivo porque ya está en discusión una ley que pudo haber sido mejorada, ¿no es cierto? Y que no, por las razones que ya ustedes expusieron, no se logró. Y por el otro lado, tampoco veo mucho en el Ejecutivo oficio. O sea, oficio quiere decir, tampoco veo una experiencia en términos de poder establecer algunos acuerdos desde unas perspectivas políticas mucho más amplias. Entonces yo diría que el Ecuador vive un entrampamiento que, insisto, era evidente porque hay algo que en el Ecuador todavía no logramos dimensionar y es las consecuencias de un modelo hiperpresidencialista en donde si bien se trata de sobredimensionar las características del líder en la figura del Ejecutivo, no se logra entender que este Ejecutivo tiene mucha vida, poca vida o medianamente un margen de maniobra en función del número de asambleístas con que cuente. Y en el caso del Ecuador, esto es un modelo muy contradictorio porque tenemos un presidente que puede ganar con poquísimos votos en una segunda vuelta y además tener una bancada legislativa bastante exigua. Es lo que ha pasado en el Ecuador desde el 79 hasta el 2007. Eso ha pasado. El Ecuador ha tenido presidentes electos con bancadas legislativas bastante limitadas, con un margen de maniobra bastante escaso. Entonces, ¿qué le queda al presidente? Al presidente le queda, ¿no es cierto?, gobernar por decreto, como ya algunas experiencias en modelos presidencialistas e hiperpresidencialistas se ha visto, como en el caso de Argentina. Tiene que forzar el envío de leyes urgentes y tiene que además, entre comillas, aprovechar la fragmentación de la Asamblea para que las leyes entren por decreto ley. Eso le queda a un presidente débil. Entonces, este es un escenario de un presidente que, ¿no es cierto?, gana las elecciones, que ha hecho una interesante gestión en términos de la inoculación de la vacuna, pero que luego en los otros aspectos no tiene todavía un equipo lo suficientemente potente como para aceitar el Estado bajo otras características. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, una asamblea con una mayoría de UNES. Tenemos un bloque legislativo de Pachacuti, el más importante en la historia electoral que inicia, ¿no es cierto?, su participación política. Tenemos una bancada de independientes y tenemos de izquierda democrática, creo. En ese escenario de fragmentación, la pregunta que deberíamos respondernos es, ¿qué se puede hacer en términos de acuerdos nacionales? Y ahí se me viene a la mente que algunos acuerdos nacionales en los cuales el Ecuador podría procesar o dar una lección de que se puede, más allá del bloqueo y la fragmentación. Estoy pensando el tema de la desnutrición crónica infantil, estoy pensando un gran acuerdo por el tema de la seguridad social, estoy pensando un gran acuerdo por una política de seguridad contundente, es decir, no una política que pone, ¿no es cierto?, brea cuando hay un gran bache, sino, entonces yo creo que aquí la tarea que nosotros podríamos aportar, tal vez podríamos motivarles, ¿cuáles son esos puntos, esos aspectos que de menos a más nos podrían dar ciertas luces en la formulación de acuerdos? Por el otro lado, yo creo que el Ejecutivo tiene estos recursos que he mencionado. Me da la impresión también que le veo a veces a un Ejecutivo que debe fortalecer su equipo, y digo fortalecer porque, por ejemplo,
este envío del proyecto ley en términos de reforma tributaria es un segundo intento, y el primer intento no fue superado porque había errores procedimentales de procesos. Entonces, cuando hay un error de procedimentales, quiere decir que el equipo con el que yo cuento no es lo más idóneo, no es el más eficiente, no es el más adecuado. Es decir, cuando yo envío, ¿no es cierto?, 3 cuerpos juntos con urgente y me devuelven, es porque el equipo que asesora tampoco está haciendo el papel que corresponde. Entonces, ahí hay varias cosas que habría que analizar, ¿no es cierto? E indudablemente desde una perspectiva bastante objetiva, bastante, yo diría, con ánimos de que el país salga adelante, ir motivando una discusión en el país de cuáles son esos aspectos en los cuales se pueden lograr acuerdos. Insisto, para mí uno urgente, prioritario, impostergable es el tema de la seguridad, porque esta tensa calma o silencio, o este silencio condicionado eh, después de la masacre que hubo, nos dice que ahí no están resueltas las cosas. El tema vergonzoso de la desnutrición crónica infantil, yo no creo que ningún bloque esté en contra de que se formule una ley orgánica para que vaya resolviendo este tema. Claro. Y el tema de la seguridad social, que puede ser una olla de presión que explote en el siguiente trimestre debido a los informes que ya los organismos internacionales han propuesto. Entonces, creo que hay que mirar estas Doctor cosas. Ulloa, pero Sí. estos temas importantes que usted ha citado, crisis de seguridad social, seguridad ciudadana, nada de eso quieren abordar, por ejemplo, en la Asamblea, o quiere impulsar el Ejecutivo, más allá de las declaraciones que se han formulado. En esas condiciones, los problemas siguen intocados y el próximo año, seguramente con la reacción social, con anuncios del sector indígena, esto pudiera complicar aún más cuando el país requiere salidas y soluciones del Estado. Y Estado tiene que ver el Ejecutivo, el Legislativo, la función judicial. Yo creo que ahí es muy importante el papel que cumplen los líderes de opinión y los medios de comunicación en términos de generar una discusión que vaya más allá del ambiente fragmentado y de polarización que vive el Ecuador. A mí a veces me da la impresión que no logramos todavía virar la página y seguimos entrampados en esta discusión de que si el un bando o el otro bando político. Yo creo que en el Ecuador se debe propiciar hacia adelante una búsqueda de soluciones y de fórmulas más adecuadas. Y en ese sentido, yo creo que hay que generar una presión fuerte, una presión potente de poner en agenda estos temas. Es decir, la reforma tributaria es importante, lo que sucede en la coyuntura y lo que es noticia de primera plana, indudablemente es importante, pero ¿qué es aquello estructural que no logramos resolver y que definitivamente es el caldo de cultivo de las otras cosas? Entonces, en este sentido, a mí me parece que hay que generar un gran movimiento ciudadano, una gran militancia cívica, un movimiento ético fuerte en el sentido de exigir a la clase política que haga lo que corresponde. Yo cada vez, a veces, ya no veo por información, sino a veces hasta como una suerte de morbo lo que sucede porque las intervenciones que se escuchan en la primera función del Estado son vergonzosas. Es decir, entonces ese tema de representación política es gravísimo. Yo a los estudiantes que tengo les pongo a analizar fragmentos de alocuciones de los legisladores y las legisladoras, y créame que es un tema de bastante bochorno, ¿no? Entonces yo creo que hay que ejercer una presión fuerte, demandar a los legisladores y legisladoras, demandarle también al Ejecutivo, porque no es un tema solo de la legislatura, también demandarle al Ejecutivo y a sus ministros y demandarle las demás funciones del Estado y a quienes están en las funciones del Estado, que hay que adecentar la política, que hay que dar un giro ético. Y aquí yo quiero decir que comparto plenamente con lo que ha dicho tanto Ismael Quintana y Gustavo Medina en ese sentido, que el Ecuador ya no resiste más
una clase política que no solo avergüenza, sino que además distancia a los ciudadanos y ciudadanas honorables que pudieran en algún momento hacer política, pero dicen, ¿en qué me meto? ¿En qué basural me meto? Entonces ahí hay un tema complejo que yo creo que hay que seguir presionando para que el Ecuador defina 3 o 4 cosas. Los modelos exitosos de acuerdos en el mundo giran alrededor de 2 o 3 aspectos y alrededor de esos aspectos se generan modelos de desarrollo, programas, planes, actividades, financiamiento, recursos, relaciones con los multilaterales, la sociedad civil se activa, pero no se puede tampoco pensar ahora que los acuerdos deben pasar por una serie de cosas. Creo que esa es una tarea esencial que habría que irla mirando a mediano y a largo plazo, Miguel. Doctor Gustavo Medina, por lo que ustedes han señalado, quizás resulta muy difícil, porque la pregunta que se plantea es cómo lograr acuerdos de gobernabilidad y además con transparencia. Resulta difícil llegar a esto. ¿A qué punto está llegando el país en medio de esta clase política que no ha sabido, no ha estado a la altura para solucionar los acuciantes problemas que tiene el Ecuador? Creo que el desprestigio, la degradación de la política está llegando a un nivel superlativo. No se puede admitir calidades en la representación que tenemos en los diferentes órdenes de la vida pública nacional. Creo que el gobierno debe hacer esfuerzo, por ejemplo, en dotarse de un equipo de abogados que le guíen en la tarea de formulación de leyes, que no es asunto de invención, sino de conocimiento, para que no tengan la suerte que tuvo el primer proyecto de ley económica urgente al que se ha referido el doctor Ulloa. Hay necesidad de emprender la modificación de esa representación política. Yo no niego a nadie el derecho a ser diputado o asambleísta, hasta a ser presidente de la República. Pero creo que el cumplimiento de actividades complejas y serias, como administrar un país pequeño ciertamente, pero con inmensos problemas, es una tarea de altos conocimientos y de grandes responsabilidades. La tarea de legislar es una de las más complejas que existen, porque hay que conocer el país, hay que conocer la ciencia y la técnica, hay que conocer las realidades internacionales. La tarea de gobernar es asimismo compleja y hay que tener dominio de ciencias y técnicas, pero además dominio de la historia nacional y de sus ejemplos. Hay que pensar en escoger ciertas tareas de veras trascendentes para tratar de llegar a estos grandes acuerdos nacionales. Pero aún en ellos habrá dificultad. Por ejemplo, ¿cómo salvar la seguridad social en nuestro país? ¿Cómo acometer el grado de violencia al que ha llegado nuestro país? El fenómeno carcelario
es un ejemplo de ello. Pero la esencia del problema radica en que el narcotráfico y el crimen organizado se han tomado el país. El sicariato se ha enseñoreado en el país y estos problemas requieren fortaleza intelectual y patriótica para solucionarlos. Es decir, ciertamente el fraccionamiento legislativo es un problema y una realidad que creo que solo puede superarse si es que los legisladores piensan en que ellos tienen responsabilidades frente al país y su desarrollo, frente a la solución de los problemas acuciantes que ya se han señalado en esta oportunidad. El problema de la violencia, el problema de la pobreza, que requiere medidas sabias y contundentes. En suma, hay que encontrar caminos más allá de las ansias personales de quienes actualmente hacen política en nuestro país. De otra manera, ellos se convertirán en sepultureros de la suerte de nuestro país. Con estos hechos, doctor Medina, significa que va a ser muy difícil, hay que ser realistas y no estamos viendo un norte, un futuro inmediato que pudiera encontrar soluciones y a lo mejor va a pasar el tiempo y volveremos hasta las próximas elecciones en las mismas condiciones. En política ciertamente que hay que ser idealista, pero no se puede descuidar las realidades. En política hay que también ser pragmáticos. Y como usted anota, Miguel, el panorama no es nada halagüeño. No existen visos que nos permitan encontrar un camino para la solución o por lo menos la mitigación de los problemas que se ha señalado. Porque el bloqueo y el fraccionamiento va a continuar en el Parlamento, porque los parlamentarios no están pensando en sus pequeñeces intelectuales, no están pensando en el país, sino en los intereses personales o cuando más en los intereses del grupo corriente política por las cosas de la vida les ha permitido llegar a esas posiciones. He escuchado un decir perverso que voy a repetirle. Dicen que la política es como el viento, levanta basuras. Doctor Ismael Quintana, ¿hasta cuándo va a soportar el país esto cuando se requieren acuerdos transparentes sobre la mesa y no como se ha mencionado en el tema de la reforma tributaria para que quede y entre en vigencia a través del Ministerio de la Ley con un sector que venía cuestionando el caso del correísmo y el momento de la votación abandonan la sesión? ¿Hasta cuándo el país tiene que soportar este esquema en lugar de que le enseñen, le entreguen acuerdos concretos para afrontar los diferentes problemas que tiene el Ecuador? Me encantaría a mí tener una bola de cristal para decirle hasta cuándo nosotros vamos a aguantar que los políticos nos vean la cara a los ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Porque no se trata solamente de la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea Nacional es parte del problema,
y el hecho de que tengamos una Asamblea Nacional, como yo suelo decirle coloquialmente, del mazapán, es decir, que se dedica a discutir cuestiones inverosímiles y que de legislar y fiscalizar, pero legislar y fiscalizar en serio, pues poco, ¿no? Esto obedece eso a un problema de crisis de partidos políticos. Ecuador es un país que no tiene partidos políticos, ¿no es cierto? Y mientras usted no tenga partidos políticos en el real sentido de la palabra, es decir, que sean escuelas de formación de personas que hagan de la política, claro, su modo de vida, pero su modo de vida real, honesto y profesional, pues. Y que en la asamblea entonces tengamos gente que llegue y sepa lo que tiene que hacer. Y no me refiero entonces modifiquemos la constitución para incluir más requisitos, que a la asamblea vaya gente solo con título. No se trata de eso. 10 años tuvimos un economista PhD que ya sabemos a dónde dejó el país o en dónde lo dejó. Entonces, no se trata de títulos o de años de experiencia o de preparación, sino gente que por lo menos antes de ejercer el cargo haya pues abierto la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa y tenga una mínima y elemental idea de lo que va a llegar a ser. ¿Ah? Y luego, gente que tenga ideología, porque ese es un problema. Acá cuando hablamos de política, nuestros políticos creen que ahora ya no es tiempo de las ideologías. Entonces, ahora ya no es bueno hablar ni de derechas ni de izquierdas, ahora hay que hablar de pragmatismo, ¿no? Eso es lo que ahora está de moda. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Los partidos políticos son, digamos, organizaciones con un programa, con una agenda que se basa en cierta ideología. Usted, si es de derecha, si es de izquierda, tiene cierta visión de cómo hay que manejar económicamente un país, de qué políticas sociales hay que implementar, de qué políticas institucionales hay que dar, de cuál debe ser la política de salud. Pero si usted tiene ahí, entre comillas, partidos políticos que se dedican a escoger, por decir de algún modo, candidatos que son del agrado del dueño de ese grupo político y no a gente con real agenda ideológica y con una preparación tal que le permita llegar a hacer un buen papel en la legislatura. Mi querido don Miguel, el resultado va a ser como el resultado fue en el periodo legislativo anterior, y como sin temor a equivocarme va a ser en el siguiente periodo parlamentario a partir de 2025, si es que llegamos a culminar el periodo constitucional regular, porque eso yo tengo mis dudas. Pero también pasa desde el lado presidencial por cumplir lo que ofreciste en campaña. Y en esto hay que decirlo frontalmente. El presidente de la República actual ofreció en campaña clarito no subir impuestos. Y resulta que cuando llegas al cargo, parece que los datos que tus asesores de campaña te daban cuando tú eras candidato ya no son los datos que manejas cuando presidente. Y empiezas a desdibujarte absolutamente respecto a lo que ofreciste en campaña. Entonces, en campaña dices, no voy a subir impuestos, pero lo primero que haces es mandar un proyecto de ley subiendo impuestos a la gente. En campaña prometiste limpiar de las instituciones al correísmo y resulta que en tu equipo de trabajo sigues teniendo gente afín al correísmo. Y en fin, otras incoherencias. Entonces, a lo que quiero llegar con estos ejemplos, en el caso del presidente de la República, es coherencia ideológica, ¿no? Y eso no tenemos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo tengamos un verdadero sistema de partidos políticos? Entendamos realmente que los políticos tienen la obligación de ofrecer lo que van a poder cumplir. Por ejemplo, los salarios. Ahora estamos en la discusión de cuánto se sube, si se sube o no se sube el salario básico unificado. Bueno, tiene usted un presidente de la República que en campaña dijo que durante su periodo de gobierno el salario iba a incrementarse en $100, es decir, hasta $500. Y ahora tiene usted un ministro de gobierno que no puede darle respuestas al país. Entonces, claro, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, preparación, sistema de partidos políticos, coherencia con lo que ofreces y lo que haces cuando llegas al cargo. Y en tercer lugar, bueno, rodéate de gente que no te haga meter la pata. O sea, yo comparto plenamente con César cuando dice, aquí hay un equipo asesor
que le está haciendo meter las de andar al presidente de la República. Si tú no eres autocrítico y no corriges esas cosas ahora que estás a tiempo, bueno, no te quejes de los resultados de lo que se te va a venir después, que es lo que comentaba también el doctor Medina con mucho acierto. Yo tampoco veo muy claro el panorama de cómo va a mantener el presidente su conducción política en su relación con el legislativo de aquí en adelante. Entonces, de tiempo en tiempo, mi querido don Miguel, nos vamos a seguir quejando de cosas como las que hace la Asamblea Nacional. Te abstienes de negar un proyecto de ley que creo yo tiene sus cosas positivas, pero que en muchas no debía entrar en vigencia. Te abstienes de depurar la Asamblea Nacional, entonces nos quejamos y con mucha razón. Y entonces seguiremos discutiendo de aquí en adelante otra vez, por ejemplo, el famoso tema de la muerte cruzada, ¿no? Cuando hay una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, vuelve a ponerse en el debate la posibilidad o que la Asamblea destituya al presidente o que el presidente firme el decreto de disolución parlamentaria. Pero esas son medidas cortoplacistas. A largo plazo, lo que debemos nosotros es exigir eso, ¿no? Los tres elementos que yo le pedía, pero también nosotros hacer un mea culpa como ciudadanos. ¿Qué estás eligiendo cada 4 años? Para que luego te estés quejando de eso. Tampoco es que nosotros somos muy acuciosos de saber cuando vamos a las urnas a quién estamos eligiendo. Entonces, esto es de lado y lado, y eso se corrige solamente en un caso, con una buena reforma al sistema de partidos, y en el otro caso, pues con cultura política, ¿no? De ser críticos y exigir lo que los gobernantes deben hacer. Cumplir lo que ofrecieron, hacer lo que ofrecieron cuando lleguen al poder y que desempeñen el cargo con rectitud. Y eso está muy lejos de verse en Ecuador. Doctor César Ulloa, tanto el doctor Gustavo Medina cuanto el doctor Ismael Quintana han señalado un tema que es una cuenta pendiente en el Ecuador, la reforma política. Y pasa el tiempo, ya llegará un año antes de las elecciones, no hay cómo hacer reforma política y simplemente sigue intacado este esquema de obstruccionismo en el Ecuador. ¿Cómo no impulsar esa tan ansiada reforma política que permita el fortalecimiento de las organizaciones políticas, que permita que el país pudiera ver gobernabilidad en el Ecuador? Estoy completamente de acuerdo en que se debe impulsar una reforma política profunda, en el sentido de que no existen en el Ecuador literalmente partidos políticos con estos elementos constitutivos que cualquier politólogo clásico, hasta los actuales, demandan, es decir, un partido con ideología, con una escuela de formación, con unos mecanismos de financiamiento claros, pero sobre todo con reglas del juego en democracia interna completamente establecidos. Eso no existe. Y la reforma política debe apuntar a resolver el dilema del nudo gordiano. ¿Qué quiere decir? O estamos tratando de desatar el nudo, o el nudo no se puede desatar, que lo cortamos definitivamente. Y yo creo que en el Ecuador hay que cortar varios nudos. No creo que hay que buscar desatar el nudo, porque muchas veces desatar el nudo significa llamar a quien hizo el nudo para que lo desate. Y en el caso del Ecuador han habido varias responsabilidades a lo largo del tiempo que ha hecho que ese nudo crezca, que ese nudo tome cuerpo, que ese nudo sea cada vez inmanejable. Creo que hay que propiciar una reforma política profunda, y yo creo que el corazón de todo el sistema político en cualquier democracia que se precie de saludable o con ciertos mínimos niveles de calidad recae en los partidos políticos, y ahí comparto plenamente con lo que ha dicho Ismael Quintana. Creo que los partidos políticos son la expresión efectiva de una sociedad civil organizada que logra tener una transmisión o un puente efectivo entre el Estado y la sociedad. Si no existen partidos políticos, imagínense qué podemos esperar de esta democracia. Entonces yo creo que vivimos una democracia sin partidos, es una democracia que cada vez, ¿no es cierto?, está atravesando un agotamiento, una fatiga, como ahora lo expresa el profesor Manuel Alcántara en su último artículo en una revista de política exterior. Y este agotamiento, que no solo es exclusivo del Ecuador, con esto no quiero decir
mal de muchos, consuelo de tontos, pero sin embargo en democracias frágiles como las nuestras se expresan con mayor profundidad. La reforma, ¿a qué debe apuntar? A que existan partidos nacionales. No puede ser que un partido amateur, es decir, que inscribe en un cantón, tenga la posibilidad de definición nacional. No puede ser que los equipos de segunda jueguen con las mismas reglas que los equipos de primera, por ejemplo. Tiene que haber una reforma profunda en cuanto a la elección, que significa que la gente tenga la capacidad de apoyar o no en segunda vuelta a quienes van a la asamblea. Con esto tendríamos una asamblea menos fracturada. Tendríamos que revisar profundamente el tema de las circunscripciones electorales, porque las circunscripciones electorales en un sistema tan fragmentado como el nuestro propicia una serie de problemas. Tenemos que unificar un solo sistema de conversión de votos de escaños. El Ecuador es el único país que tiene un montón de fórmulas de votación. Tenemos DONT, tenemos Webster, tenemos mayoría relativa, tenemos mayoría absoluta, o sea, el Ecuador es el único país, además en América Latina, que en comparación con nosotros es el que mayor número de reformas tiene al sistema electoral un año antes de las elecciones. Entonces, un gran acuerdo también entre los otros es una profunda reforma política que además tenga reglas claras en cuanto al funcionamiento, a la parte interna de los partidos. Y yo creo que hay algo que en el Ecuador cada vez se ha venido acentuando en términos de partidos, es que en los partidos la democracia es sustituida por la gerencia. Y la gerencia quiere decir que se corporativiza el ejercicio político y no se da paso a lo que significa un partido donde haya una democracia auténtica, una democracia efectiva. César, y el gerente es el cacique del partido, y la reforma política tendrá que ir a la Asamblea Nacional, y con esta legislatura, con estos legisladores, van a querer hacer una reforma que cambie el esquema y les impida lo que precisamente están haciendo de manera bochornosa. Bueno, hay que propiciar una consulta popular ciudadana. Creo que esa es una vía. Creo que una vía es que los ciudadanos nos manifestemos de las reformas profundas que se necesiten en el Ecuador, si es que la Asamblea no quiere. Entonces yo creo que ese es un mecanismo que con iniciativa ciudadana se puede impulsar. Indudablemente es compleja por todos los requisitos que se exigen, pero yo creo que si hay un frente cívico en el sentido de lograr una concurrencia de organizaciones, de colegios profesionales, de cámaras, de universidades, para que de una vez se corte el nudo, porque ya no se puede desatar el nudo. Se corte el nudo de manera drástica y se piense en una reforma a mediano y largo plazo, es decir, no una reforma que vaya parchando cada 2 años, que son elecciones, o cada 4, que son las generales. Entonces yo creo que ahí estaríamos nosotros tomando las cosas de frente y propiciando unos cambios profundos. Creo que ya no se resiste más y a mí me preocupa mucho que el próximo año quienes se manifiesten en las calles no sean los militantes partidarios simpatizantes de la CONAIE, sino que se manifiesten 7 de cada 10 ecuatorianos que están sin empleo. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa y ha pasado en Estados Unidos? Quienes han salido a las calles están defendiendo su derecho al trabajo. Entonces yo creo que ahí hay un tema que habría que mirarlo con bastante contundencia, y es este agotamiento de la democracia por la pésima gestión política que tenemos, Miguel. Y no solo, doctor Ulloa, quienes se sienten golpeados por la falta de empleo, sino también pudiera acompañar la violencia, porque tenemos historias recientes negativas y nefastas, como fue octubre de 2019. Sí, así es. Indudablemente siempre estaremos nosotros a favor de un ambiente deliberativo que trate de procesar las controversias con mecanismos pacíficos. Creo que eso es lo ideal en la democracia. Pero el Ecuador cada vez más ha incorporado como una manera de procesar de forma negativa los conflictos la violencia. Y creo que los ribetes de violencia cada vez son más complejos, más difíciles, y creo que hay que tomar medidas a tiempo porque esto se nos puede ir de las manos y no quisiéramos que el paraestatalismo intervenga en términos de unidades
militares particulares, peleas entre grupos de pandillas o sicarios, o un Estado en indefensión, porque resulta que quienes están al otro lado están mejor armados. Entonces yo creo que esto hay que mirarlo con cautela, y siempre insisto que quienes concurrimos a estos espacios siempre tendremos las mejores iniciativas para apoyar, para aportar, y también de manera crítica demandar cosas que a mi modo de ver se pueden rectificar desde las distintas funciones del Estado. Muchas gracias por ilustrar a nuestros seguidores en el programa Controversia en Escena, por abrir los ojos, porque tomemos conciencia los ecuatorianos de esta degradación de la política que se refleja en una de las instancias como es la Asamblea Nacional, y también la necesidad de que desde el Ejecutivo se avance en la transformación. ¿Qué es lo que quieren los ecuatorianos? Cerca de 6 millones de personas no tienen empleo y el país sigue en unas condiciones de angustia. Por ello, las élites políticas tienen un nuevo llamado de atención que confiamos por lo menos entiendan lo que están pensando los ecuatorianos. Muchas gracias por participar en este debate sobre la situación que vive el Ecuador a propósito de la vigencia de la reforma tributaria y cómo lograr ese gran anhelo de buscar acuerdos de gobernabilidad. Muchas gracias al doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista, al doctor Gustavo Medina López, jurista y ex procurador del Estado, y al doctor César Ulloa, analista y académico. A nuestros seguidores del programa Controversia en Escena, a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV, muchas gracias, muy amables, muy buen día, feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.